Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la parte de la clase de laboratorio en función de el tema que estábamos desarrollando, que era la parte de las tablas de contenido. Para continuar con el ejercicio, estábamos desarrollando este documento en el cual teníamos este documento en el cual teníamos una cierta información, ¿verdad? En la parte de las tablas de contenido dijimos que se iban a ir desarrollando según los parámetros que nosotros tengamos. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar todo el contenido y le voy a dar formato, ¿verdad? En el caso vamos a poner todo el contenido con el mismo tipo de letra, ¿verdad? Para que tengamos formateado el contenido, ¿verdad? Le vamos a poner sin espaciados para que tengamos todo el contenido y en función de la parte del justificado para que todo el contenido se mire ordenado, ¿verdad? Si se fijan, ya el contenido se mira un poquito más ordenado de lo que lo teníamos anteriormente. Ahora bien, la parte del formato, recordemos que viene siendo definida para aquellos espacios que nosotros tenemos en función de los elementos que tenemos incorporados en el texto. En este caso, para la tabla netamente del contenido, lo que nosotros tenemos que ir identificando es la parte en la cual nosotros vamos a ir definiendo cada uno de los títulos, de los subtítulos que vayamos estableciendo en el texto. Ahora bien, en esta parte, por ejemplo, nosotros venimos, en primer lugar, como lo definimos en el contenido, seleccionamos el documento y establecemos la parte de un formato de título 1. Igual podemos establecer en el mismo documento, ¿verdad? Un formato, igual seleccionando el texto y definiéndolo en un formato de título 2, por ejemplo, ¿verdad? Así vamos a ir definiendo cada uno de los títulos que nosotros vamos incorporando. Por ejemplo, en esta parte yo voy a poner, bueno, aquí esperemos un momentito, que se pegó un poquito el programa. Aquí apreté una tecla, vamos a quitarla. Ok. Vamos a definir esta parte del contenido como igual título 2 y así sucesivamente vamos viendo la parte de cada uno de los parámetros que vamos a ir definiendo. Por ejemplo, aquí vamos a definir esta parte como otro título, pero lo vamos a definir como un título 3, por ejemplo. Si van viendo en cada uno de los títulos que yo voy incorporando, se va haciendo como un poquito más pequeño. Este es el título 1, se muestra grande. Título 2, un poco más pequeño. Título 3, un poquito más pequeño. Y título 4, ya así un poco más chiquitito. Ahora bien, la parte de la tabla de contenido la vamos a poner en esta parte de aquí arriba, por ejemplo, en donde vamos a desarrollarlo según el tipo de documento en el que estemos trabajando. Por ejemplo, yo estoy trabajando en Word y aquí la parte de la tabla de contenido la encuentro en el menú de referencias. Si nosotros nos fijamos, aquí yo tengo mi tabla de contenido y puedo ir desarrollándola según los parámetros que yo tenga. Por ejemplo, aquí tengo título 1, 2 y 3, título 1, 2 y 3 con el número de página, ¿verdad? Tabla de contenido por título de lo que yo tenga y puedo ir desarrollando alguna tabla en particular. Por ejemplo, en primer lugar vamos a desarrollar esta tabla de contenido y aquí me aparecen los títulos, ¿ven? Si nos fijamos, nos va degradando en función del título que yo tengo. Por ejemplo, aquí tengo un título 1 y me aparece más pegadito a la orilla, el título 2 un poquito más a la par
y el título 3 más a la par, ¿verdad? Igual yo puedo definir un cambio, por ejemplo, con respecto a esta parte de aquí también. Si nosotros nos fijamos, puedo hacerlo de forma individual como yo lo necesite y puede ser automático también, ¿verdad? O sea, aquí tenemos el automático 1, automático 2 y de forma manual, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a definir este automático 1 y aquí lo tenemos, ¿verdad? Y se va estableciendo según como yo lo vaya definiendo. Por ejemplo, vamos a poner un título de los que están más abajo. Tal vez tenemos alguno acá. Por ejemplo, este. Este título lo vamos a definir como un título 1 otra vez, ¿verdad? Por ejemplo, perdón, menú inicio, título 1, ¿verdad? Y simplemente nos vamos a la tabla de contenido y como tenemos un nuevo contenido, simplemente le vamos a dar actualizar toda la tabla y ya nos va a aparecer en esta parte de acá, ¿verdad? ¿Correcto? Estamos bien en esta parte. ¿Hay algún tipo de pregunta de lo que tengamos de este parámetro? No, no hay ningún tipo de dudas o consultas. Ok, perfecto. Vamos a poner otro apartado para ir definiendo pues siempre esta parte de lo que vamos desarrollando y vamos a poner, no sé si ya vimos la parte de encabezados y pies de página. No, entonces pongámoslo como título, ¿verdad? Encabezados y pie de página. Ok, vamos a escribir ahí entonces, ¿verdad? Los encabezados, los encabezados son la parte del documento, son la parte del documento que se muestra en la parte superior, que se muestra en la parte superior de la hoja de trabajo. En la parte superior de la hoja de trabajo. Punto y seguido. Muestra información general. Muestra información general del documento. Muestra información general del documento como el título, como el título y los temas que se desarrollan. Coma. Asimismo puede incluir la información
personalizada que desee el editor del documento. Ok, pongamos entonces como en la punto y aparte. Los pies de página, los pies de página es el espacio en la parte inferior, es el espacio en la parte inferior de las hojas del documento de texto. De las hojas del documento de texto. Punto y seguido. Es aquí donde se muestra, es aquí donde se muestra la información secundaria. Es donde se muestra la información secundaria que no se agrega en el encabezado. Como ser la numeración de la página, como ser la numeración de la página, coma, el autor del documento o información que considere el editor del texto. O información que considere el editor del texto. Punto y aparte. Para agregar estos elementos, nos trasladamos al menú de insertar. Nos trasladamos al menú de insertar. Y los editamos de forma individual o conjunta. Punto y aparte. Los editamos, profe. De forma individual o conjunta. Punto y aparte. En los encabezados y pie de página, en los encabezados y pie de página, podemos incorporar diferentes tipos de elementos. En los encabezados y pie de página podemos incorporar diferentes tipos de elementos, como ser tablas, imágenes, objetos,
tablas, imágenes, objetos y texto. Ok, vamos a identificar esta parte entonces en el documento que estamos elaborando. Por ejemplo, nosotros tenemos dos maneras de poder ingresar, ya sea un encabezado y un pie de página. La primera, la más que vamos a encontrar más en cualquiera de los editores, va a ser irnos al menú de insertar y establecer ya sea encabezado o pie de página. Por ejemplo, aquí tenemos varios encabezados y varios pies de página que nosotros podemos incorporar en nuestro documento. Por ejemplo, a mí me gusta este que está acá, ¿verdad? Y si se fijan, me va a aparecer este tipo de documento. De la misma manera, yo puedo incorporar un encabezado de forma sencilla. Por ejemplo, vamos a integrar este que está aquí, ¿verdad? En el encabezado yo puedo establecer información general del documento, ¿verdad? Ya sea un título, un tema, etcétera. En este caso yo voy a ingresar, por ejemplo, el título edición de encabezado, ¿verdad? Perdón, no escribí nada, disculpen. Estaba con el otro elemento. Edición de encabezado, ¿verdad? En este caso, yo puedo incorporar de la misma manera ciertos tipos de elementos. Por ejemplo, vamos a incorporar una imagen pequeñita, así como rapidito, ¿verdad? De unos pingüinitos. Y yo la puedo ir editando a modo que, vaya, le di vuelta, ¿verdad? Puedo poner una imagencita así, media bonita, por ejemplo, que yo desee, para incorporarla en mi texto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tengo la imagen de los pingüinitos y la parte de encabezado, ¿verdad? De la misma manera, yo puedo establecer otros tipos de elementos como formas, por ejemplo. Vamos a establecer una flechita, por ejemplo, que nos aparezca aquí. Esa va a ser, ese va a ser mi encabezado, ¿verdad? Ahora bien, en esta parte del encabezado, una vez que yo lo termino, puedo cerrarlo y ya me queda en la parte de arriba para poder editarlo. Ok, si nos fijamos en esta parte, tenemos este encabezado y si nosotros insertamos una nueva página, ¿verdad? También nos va a incluir esta información, ¿verdad? Recordemos, el encabezado es la parte superior de cada una de las hojas de trabajo en la que nosotros estamos desarrollando el contenido del documento. Ahora bien, en la parte del pie de página, y esta es la otra forma en la que nosotros podemos incorporarlo, es dándole doble clic en la parte de abajo o en la parte de arriba del documento. En esta parte del pie de página, nosotros podemos incorporar algunos elementos como la parte de la numeración, ¿verdad? Igual, la numeración la podemos incorporar en la parte de arriba también, en el encabezado. Eso va a depender de lo que nosotros queramos agregar.
De la misma manera, nosotros podemos incorporar cualquier tipo de información que nosotros queramos. Por ejemplo, yo voy a poner acá esta de 3 columnas en la que aquí, por ejemplo, en esta parte del texto, me diga IT 2021, ¿verdad? Aquí me diga la asignatura, que sería laboratorio 1, ¿verdad? Y en esta parte, por ejemplo, le vamos a poner la parte del nombre del autor. En este caso, Josué Quinto. Si nos fijamos en la parte de abajo de la segunda página, esta parte se va editando igual, ¿verdad? Todos los elementos que nosotros tengamos en todas las páginas se van a ir editando de la misma manera, ¿verdad? Ese es uno de los parámetros que tiene tanto el encabezado como el pie de página, que se edita en todas y cada una de las páginas que nosotros lo vayamos a incorporar. Por ejemplo, vamos a verlo en la parte de impresión. Si nos fijamos, aquí tenemos la hoja de trabajo número 1 y el encabezado, así como lo pusimos, y el pie de página. Si vamos avanzando en las demás hojas de trabajo, vemos que cada una de ellas tiene el mismo encabezado y el mismo pie de página para cada parte del documento. ¿Correcto? Ok, ¿hay alguna pregunta con respecto a este tipo de trabajos o a este tipo de ediciones? No, ¿todo queda claro? Ok, entonces, para la parte del ejercicio del día de hoy, vamos a elaborar un documento que va a constar de 2 páginas. En la primera página, escribamos ahí ejercicio para que lo tengamos copiado en el cuaderno, ¿verdad? Ejercicio. Elaborar un documento de 2 páginas. Ok, entonces, vamos a hacer un trabajo de 2 páginas, dijimos, entonces pongamos página número 1 como portada, ¿verdad? Datos generales. Portada y datos generales. Y en la página número 2 vamos a elaborar una tabla de contenido, ¿verdad? Y vamos a asignar eh, tres temas distintos, 3 temas distintos en la misma página, ¿verdad? En los temas pueden ser los mismos que ya copiamos el día de hoy, por ejemplo. Hoy vimos la parte de tablas de contenido y la parte de encabezado, entonces podemos hacerlo con ese mismo contenido para que no lo busquemos, ¿verdad? Entonces ponemos esa parte, elaboramos la tabla de contenido, le asignamos títulos y subtítulos al contenido que vamos a desarrollar para poder generar la tabla, ¿verdad? Y como parámetro general pongamos ahí que en el encabezado deberá contener el nombre del instituto
El encabezado deberá contener el nombre del instituto y el nombre de la asignatura. Y el pie de página deberá contener el nombre de ustedes, el curso, la sección y el número de página. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollarlo en el tablón de la asignatura, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta de la asignación que tenemos? En el pie de página, ¿qué hay que poner, maestro? El nombre de ustedes, el curso y el número de página. El encabezado era contener el nombre del instituto, profe, y el nombre del alumno, dijo. En el encabezado. El nombre del instituto y el nombre de la asignatura. Mm, Ok, ahí está la parte del trabajo. Ya está creado el espacio para que podamos desarrollarlo y vamos a tener este tiempo para poder hacerlo, ¿verdad? En el caso de que no lo concluyamos, pues va a quedar de tarea para el día de mañana. Recordarles, chicos, nuevamente, las personas que deben asignaciones tienen hasta el día de mañana a más tardar a las 10 de la mañana para poder hacerlas, ¿verdad? Y para poder venir a revisarlas también, ¿verdad? Porque mañana es el día de revisión en el cual ustedes, acompañados de sus padres, tienen que venir a revisar cuadernos y trabajos, ¿ok? Para aquellas personas que no lo desarrollen, simplemente se cerrará el espacio y perderán los puntos de esos acumulativos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con respecto al trabajo asignado para esta clase? No. Ok, entonces procedamos al desarrollo del ejercicio. Ok, jóvenes, vamos a concluir en esta parte para el trabajo asignado para la clase de laboratorio. Quedará para la fecha de hoy
que puedan subirlo. Recordarles que el día de mañana vamos a hacer la revisión de estos trabajos, incluyendo este del día de hoy. Entonces, necesito que lo suban hoy para que mañana podamos elaborar la parte de la revisión, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar hasta aquí. Vamos a pasar a receso, apagamos nuestra cámara, desactivamos nuestro micrófono y nos incorporamos nuevamente a las 10:10 para la siguiente clase, que es la clase de programación.